Bueno, el día de ayer estuvimos realizando o revisando, aparte de los componentes básicos de los CNCs, hemos hablado también de cómo se controlan los desplazamientos, sí, hemos mencionado el control paraxial, el control punto a punto y el control interpolar, ¿no? El movimiento interpolar. Recordando, por supuesto, que el más importante y el mínimo indispensable hoy en día en una CNC es el movimiento interpolado, ¿no? Que es la combinación de dos o más ejes en simultáneo para lograr las trayectorias complejas que requiere el CNC, ¿no? Hemos hablado también de la estructura de un CNC, hemos hablado de cómo se conectan los diferentes elementos a nivel eléctrico, ¿sí? Para poder interactuar, tanto la placa como los motores, los drivers juegan un papel importante para que pueda esto operar correctamente. Hemos visto cómo es el diagrama eléctrico hacia los drivers, hacia los motores, ¿no? Entonces eso creo que ha quedado claro. Y finalmente, bueno, la parte de tipos de control, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de la arquitectura de los sistemas CNC en general, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar que así como dice la bibliografía básica del curso, pues esta parte de arquitectura de CNCs, pues en realidad es un tema que es bastante amplio, sí requeriría en sí mismo una bibliografía dedicada para poderla tratar adecuadamente. Bueno, básicamente cualquier operador debería conocer, ¿no? Cómo funciona un CNC, los elementos básicos a nivel mecánico, eléctrico, ¿sí? Para poder entender cómo funciona en su conjunto y desde esa óptica se va a abordar este tema, ¿no? De la arquitectura. Ahora, un control numérico tiene una estructura similar a los sistemas informáticos, también posee la capacidad de comunicación. Antiguamente eso se hacía por comunicación serial, que era lo que se trabajaba a través del puerto RC232, incluso en puerto paralelo en algunos casos, que bueno, hoy en día ya es un poco obsoleto, vamos a decir, ya se trabajan otros mecanismos, ¿no? A través de una tarjeta de red, por ejemplo, se pueden lograr velocidades importantes sin tener que necesitar una arquitectura de red muy, muy costosa necesariamente, ¿no? Hoy en día incluso los CNCs pueden formar parte de la red de una empresa, ¿sí? Si el CNC pues, posee una tarjeta de red, una NIC, puede operar dentro de una red, entonces eso trae una serie de beneficios, ¿no? Como ya vamos a mencionar. Entonces, cuando hablamos de los componentes de la arquitectura de un sistema CNC automatizado, tenemos que mencionar los que tenemos aquí en pantalla, ¿no? El CPU, los periféricos, ya sea entrada o salida, las unidades de almacenamiento de datos a las memorias y la unidad de enlace con PLCs, ¿no? Es decir, la posibilidad de conectar una CNC con otras máquinas automatizadas para poder compartir información, enviar estados de alarma, alerta, fallas, o simplemente monitorear los parámetros importantes de trabajo del sistema, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, mencionando el CPU, al igual que la MCU, pues el CPU es el corazón del sistema, ¿no? Sí. Está compuesto por una estructura informática y tenemos el microprocesador como elemento principal de control. Entonces ya no hablamos de un microcontrolador, sino un sistema un poco más robusto, ¿no? La capacidad de potencia de cálculo del microprocesador va a determinar en gran medida el poder de la CNC, ya que gracias a esto se va, digamos, se va a lograr realizar la interpolación, ¿no? Entonces, mientras más poderoso el microprocesador y mejor sea su capacidad de interpolar, mejor, por supuesto, ¿no? La máquina, lógicamente, es más costosa, ¿no? Siempre hay una contraparte. Y algunas funciones que cumple el CPU, calcular la posición de los ejes y los desplazamientos, ¿sí? Esto ya que cuando en el programa se le ordena a la máquina CNC que se mueva hacia un lugar, hacia cierta coordenada, el CPU tiene que poder calcular cuántos pulsos tendría que enviarle, por ejemplo, al driver para lograr esa distancia, apoyándonos de la BLU, ¿no? La unidad básica de longitud. También controla los diferentes modos de funcionamiento de la máquina, ¿sí? No necesariamente las trayectorias, sino también las funciones misceláneas, ¿sí? Como hemos hablado, ¿no? El arranque de los ejes, del lucillo, refrigerante, etcétera, ¿no? Cambio de herramienta. También va a dirigir señales que pueden ser señales de entrada o salida,
si lo relacionamos con los periféricos, y también a controlar el tráfico entre los CPU y el PLC. Bueno, esto es en el caso de que trabajara en un sistema ya, digamos, automatizado como tal, o sea, ya enlazado a un sistema de control más robusto, ¿no? Nótese que estamos hablando justamente en ese contexto, ¿no? Antes hablamos de que una CNC en general tenía una MSU, era simplemente pues el, lo único que requería para que esta pueda funcionar, ¿no? Ya cuando hablamos de un sistema automatizado, pues ya puede requerirse algo un poco más poderoso, ¿no? Entonces se trabaja con potentes microprocesadores, muchas veces colocados en paralelo para multiplicar la potencia y la velocidad de cálculo también, ¿sí? Para hacer cálculos en paralelo, en simultáneo, vamos a decir. Y se trabajan también tarjetas electrónicas para lograr comunicación, ¿no? Como por ejemplo RC232. No sería raro por ahí encontrar quizás un sistema CNC que tenga pues conexión Profibus, como sí lo hay. De hecho, sí lo he visto alguna vez en alguna... Tenía un cliente y por Matarani, no recuerdo exactamente cómo se llama el cliente, pero sí, tenía uno de estos, ¿no? Un Sinumeric de Siemens, y tenían comunicación Profibus. Sí, esto es serial a través del estándar recomendado 485, ¿no? Hoy en día ya, bueno, vamos a decir, transicionando al nombre al EIA 485. ¿No? Y otro componente importante que trabaja con la CPU van a ser las memorias que van a poder integrar al sistema. Vamos a trabajar memorias EPROM, ROM, RAM, que funcionan igual que una computadora estándar, ¿no? EPROM, recordemos, memoria de acceso, o mejor dicho, memoria de solo lectura, programable eléctricamente. La RAM es simplemente la memoria de acceso aleatorio, ¿no? Y la memoria tampón, ¿no? Que también se conoce como la memoria buffer en inglés, es un área de memoria temporal que se va a utilizar para almacenar datos de forma transitoria, o sea, solo por un momento. Va a actuar como un intermediario entre dos dispositivos o bien dos procesos que operen a diferentes velocidades o con diferentes requisitos de datos, ¿no? Entonces, la única memoria que se va a mencionar acá y que se menciona, bueno, también en la bibliografía de Cruz es esa, ¿no? La memoria buffer. En algunos controles, esta memoria forma parte de la RAM y se puede utilizar para almacenar los programas, ¿no? Actúa como una especie de disco duro. Y esto, pues, bueno, algunos datos adicionales, ¿no? Algunos parámetros de operación, puede ser parámetros tecnológicos, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un poco complicado a veces porque como cualquier memoria RAM, el funcionamiento o el almacenamiento propiamente solo se va a lograr cuando el sistema esté energizado, ¿no? En el momento que tú apagas el sistema, o sea, le quitas la energía eléctrica, pues se borra la información que está almacenada en esa memoria, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, pues estos controles suelen tener baterías eléctricas o algunas pilas para mantener la tensión, ¿no? En la memoria, incluso si se apaga la máquina, ¿no? Pero claro, como cualquier dispositivo electrónico, eléctrico, esto también tiene un tiempo de vida útil. De hecho, una vez le pasó a un cliente que tenía un PLC que comandaba una línea de producción de galletas, justamente la parte bueno, del empaquetado, ¿sí? Entonces tenías los stickers, vamos a decir, por ejemplo, te compras una galleta de soda y tiene, ¿no? Su empaque plástico con el logo de la empresa, el nombre digamos, de la galleta, qué sé yo, ¿no? Y esta máquina se malogró, pues, ¿no? O sea, justamente porque el PLC era un PLC antiguo que trabajaba con esta forma de tener la pila para almacenar el programa, y como nunca lo apagaban el PLC, pues todo estaba bien, ¿no? Nunca se percataron de que la pila en cierto momento podría desenergizarse. Entonces tuvieron un apagón y lo que pasó fue que cuando le regresó la energía, pues la máquina no funcionaba, entonces todos estaban preocupados, ay, ¿qué ha pasado? No funciona esta vaina. Y bueno, me contactaron para ir a ver la máquina y fui pues a ver que efectivamente el programa del PLC estaba borrado y era un PLC antiguo, ¿no? Bastante antiguo. Hoy en día ya no se estila mucho, al menos en esa gama de equipos que se tenía ahí, ya había opciones más modernas que no trabajaban con pila, ¿no? Pero como la mayoría de las veces en empresas peruanas, pues estamos apagando incendios en vez de estar previniendo desastres. Entonces, pues, bueno, se borró el programa, no pensaron en migrarlo a un PLC más actual. Entonces la información se perdió, pero menos mal que bueno, el jefe de mantenimiento tenía un respaldo del programa, entonces lo pudimos descargar al PLC y la máquina funcionó nuevamente, ¿no?
Pero claro, si no hubiera habido este respaldo del programa, imagínense tener la producción parada hasta que se haga la gestión correspondiente con el fabricante de la línea de producción. Y si es que quería arreglarlo, ¿no? Y si es que tenía tiempo y por supuesto que iba a cobrar un dineral por eso, ¿no? Por una maniobra realmente que no era muy difícil. Y todo esto se hubiera podido prevenir con el debido mantenimiento electrónico, pero bueno, como les digo, ¿no? Muchas empresas no, bueno, desestiman esto o a veces de repente no lo conocen, no le ven la importancia hasta que, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, lo comento porque le podría pasar a cualquiera de ustedes, ¿no? De hecho, siempre en la parte mecánica, vamos a decir que de repente, pues, quizás no se sufre tanto ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día ya los diferentes mecanismos o sistemas o soluciones de los fabricantes trabajan con sistemas electrónicos, ¿no? Ya sea electrónicos, pues lo primero que se viene a la mente es que tiene un programa, que es un dispositivo programable, que tiene un código que hay que respaldar, que hay que almacenar, que hay que saber descargar si es que se malogra el equipo y esto, ¿no? Entonces, para que lo puedan tener identificado y sepan hay que atender ese problema y se puede prevenir. Bueno, entonces, bueno, hoy en día ya los controles normalmente trabajan con otro tipo de memorias, ya no con estas pilas, trabajan ya con sistemas en base a memorias EEPROM, o si fueran tarjetas externas con incluso SDs, por ejemplo, tarjetas SDs. Algunos PLCs antiguos como los S7300 de Siemens trabajaban con memorias MMC, ¿sí? Las Micro Memory Card de Siemens. Y bueno, muchas veces los fabricantes también pues amarran su PLC o su controlador con la tarjeta de memoria, ¿no? Que para que solamente funcione con la memoria del fabricante, ¿no? Algo que al final juega en contra para el usuario final porque pues tienes que comprar la memoria exacta porque si no, no funciona, ¿no? Pero bueno, bueno, hablando de CNC, algunos controles trabajan, ¿no? Con los discos duros, pueden ser internos, externos, al igual que una PC. Incluso, a veces tienen incluso un sistema operativo, ¿no? Como el Windows. De hecho, muchas pantallas táctiles que operan en el mercado, seguramente a alguno de ustedes le habrá tocado, por ejemplo, estar en algún banco de esos que tienen estas pantallas táctiles. Y si es que han tenido la suerte de ver el momento en que estas pantallas se inician, de repente se habrán podido dar cuenta que tiene ahí como un Windows embebido, ¿no? Entonces hay distribuciones de Windows que pues hacen ese trabajo, ¿no? Y bueno, no solamente en esos tipos de sistemas no industriales, sino también en sistemas industriales los hay, ¿no? Para las pantallas táctiles, por ejemplo, algunas pantallas de Siemens también estaban basados en eso, ¿no? Y bueno, esto hasta cierto punto puede ser un problema, porque digamos que no llega a ser del todo quizás óptimo en la cuestión de optimización de recursos, utilización de los mismos, o de repente en cuanto a la flexibilidad del propio sistema operativo, ¿no? Hoy en día también hay algunas pantallas basadas en Linux, que por supuesto es una arquitectura un poco más abierta y con mucho mayor, vamos a decir, soporte técnico, que ni siquiera es un soporte técnico pagado, ¿no? Incluso hay una gran cantidad de gente bueno, participa de los foros, ¿no? Donde están constantemente dando soluciones, responden a las preguntas que alguien desde otra parte del mundo pues pueda hacer. Y todo simplemente porque les nace y les gusta esto, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte de sistemas operativos. Ahora, em, los periféricos de entrada son estos diferentes elementos que van a permitirnos ingresar la información al CPU, ¿no? Así como una computadora tiene el teclado, el mouse, etcétera, igual, el CNC también puede tener algo similar, ¿no? Su teclado, dijimos, ¿no? Las membranitas, el panel de mandos, puede ser también una conexión con alguna PC a través de comunicación serial o a través de red, ¿sí? Una red Ethernet, a través de reglas ópticas, posicionadores, o simplemente el ratón, ¿no? Bueno, cuando hablamos de las reglas ópticas ya estamos hablando, ¿no? De las realimentaciones, ¿no? De posición, ¿sí? En la parte del sistema del feedback y el ratón o el mouse, ¿no? Bueno, en CNC modernos también se trabaja con esto, ¿no? O podría tener simplemente algunos puertos USB, entonces ya, pues tú vas con el mouse, lo conectas y ya funciona, ¿no? Hablando del teclado de panel de mandos, bueno, incluso si es que mencionamos a un fabricante con sus diferentes modelos disponibles en el mercado, no existe una unificación total, ¿no? Sí, así como en otros sistemas, ¿no?
Es decir, existen controles que, bueno, trabajan con una programación ISO, o sea, el ISO 6983, el código G, que como ya les comenté, pues está implementado de una forma ligeramente diferente, ¿no? Entonces, igual los teclados no es que sean perfectamente compatibles, ¿no? Uno con otro, ¿no? Entonces, eso ya es un tema ya comercial de los fabricantes, ¿no? Pues eso ya algo que, bueno, va a pasar. Y de hecho, todos tienen la óptica de ser lo más amigables posibles para poder trabajarlos, para que se pueda operar sin mayor problema o que la curva de aprendizaje sea lo más sencilla posible, pero bueno, igual tiene esos inconvenientes, ¿no? Y normalmente este tipo de pantallas está preparada para trabajar en entornos hostiles como los talleres mecánicos, ¿sí? Entonces, tiene una apariencia bastante robusta, ¿no? En el ejemplo se ve un teclado de control de un CNC Fagor, ¿sí? Y no se olviden, cuando hablamos de la ISO, nos referimos a la norma, ¿no? La ISO 6983, el código G, ¿sí? El estándar de programación CNC. Lo que vamos a ver desde la semana 3 en adelante. Bueno, cuando hablamos de la conexión con el ordenador, esto podría ser útil cuando algún control pueda tener una capacidad de almacenamiento que sea ciertamente restringida, sobre todo los que trabajan con esta memoria buffer. Entonces podría ser necesario comunicarse con alguna PC que tenga más capacidad, que tenga mayor almacenamiento, de modo que se utilizan los recursos de la PC como si fueran propios, ¿no? Así manejando esta conexión. Em, entonces, por ejemplo, estos programas uno los podría ir leyendo en tiempo real desde una PC, de modo que no es estrictamente necesario almacenarlo en la RAM de la CNC, por ejemplo, ¿no? En ese caso ya se habla de un sistema ya, DNC, que es el sistema de control numérico distribuido, ¿no? Entonces, a eso se le llama DNC. Bueno, antiguamente la conexión que se encontraba más, digamos, era que era más habitual encontrar en los PCs era esta, ¿no? La comunicación serial RC232. Hoy en día ya la comunicación serial ha mutado hacia el USB, que igual sigue siendo comunicación serial, pero es una comunicación un poco más, vamos a decir, más transparente al usuario. Sí, anteriormente, cuando tú querías enlazar dos equipos por RC232, tenías que realizar una parametrización tanto del transmisor como del receptor, ¿no? Porque tenías que, era como decirles, bueno, cuál va a ser la velocidad de trabajo y otros parámetros, ¿no? Como el bit de paridad, el bit de parada, bit de datos y otras cosas más, ¿no? Entonces, esta información tenía que estar parametrizada en ambos dispositivos de forma igual. Claro, porque si tú le ponías un equipo que va a transmitir a una velocidad X y el otro equipo va a recibir los datos en la velocidad 2X, entonces va a haber un problema de codificación de la información. Entonces, para evitar eso, pues había que ponerlo igual, ¿no? Entonces podía ser un poco engorroso si uno no sabía dónde había que modificar y esto, ¿no? Pero bueno, hoy en día esto ya es mucho más transparente, es más sencillo, ¿no? Em, Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte del RC232, ¿no? Hoy en día, cuando tú conectas, por ejemplo, una memoria USB a tu computadora o un disco duro externo por USB, ya no te preocupas de esas cosas, ¿no? Tú simplemente conectas la cuestión y ya esto funciona solito. Vamos a decir que es un poco más amigable, ¿no? Bueno, yo diría que incluso la electrónica y muchos programas o muchos softwares, herramientas de software de programación en automatización, por ejemplo, em, han ido mutando en el sentido de que se han ido haciendo más amigables cada vez con los años, ¿no? Parecía que antes, y esto ya es una opinión mía, que los fabricantes adrede complicaban algunas cosas en los programas, como para que solamente la persona que realmente estudió y sabía manejar el programa y sabía lo que hacía, pues se atreviera a meterle mano, ¿no? Entonces, hoy día ya eso ha cambiado un poco. Hoy en día ya es bastante más amigable, es más abierto al público en general. Ya no es como solamente para esa élite culta, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso es algo positivo para el usuario, ¿no? Entonces, todos estos parámetros que les comentaba se conocen como los códigos del protocolo, ¿sí? Que incluso podrían trabajarse en diferentes protocolos, ¿no? Los diferentes protocolos de comunicación en automatización
sucede que tienes diferentes formas en las cuales los datos se van a codificar, diferentes niveles de señal, a nivel de voltaje, a nivel de corriente. Entonces, para tú saber que se va a lograr un correcto enlace entre los dispositivos, tienes que saber, antes que cualquier cosa, que ambos dispositivos soportan el protocolo y también algunas, vamos a decir, de repente la versión del protocolo, ¿sí? Porque no sé, pues de repente alguien por aquí habla inglés y otra persona habla inglés antiguo y no necesariamente se van a poder comunicar, ¿no? Porque el inglés antiguo era muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, cosas así podían pasar, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no? Que para que pueda haber el enlace, el protocolo tiene que estar soportado en ambos dispositivos. Entonces, se habla de que había que igualar esto, ¿no? Los baudios, la paridad, bits de control, que eran parámetros típicos en la comunicación serial, ¿sí? Para que esto pueda ocurrir. Baudios, por si acaso, es la velocidad de transmisión expresado en símbolos por segundo, que podría ser bits por segundo si es que el bit equivalía a un símbolo, pero puede ser diferente de esto, ¿no? Normalmente se le representa con las letras BPS. Y estos datos de comunicación los va a facilitar el fabricante del control, ¿sí? O sea, normalmente te va a decir ya este equipo se puede comunicar a tal o cual velocidad o por defecto está comunicado así, ya sea. Si quieres modificarlo, lo puedes hacer así, ya sea. Eso, todo esto es en el manual, ¿no? Pero bueno, ahí toca leer el manual, cosa que normalmente tampoco hacemos, ¿no? Bueno, la parte de conexión con ordenador, como dijimos, podía tener una conexión con la red informática de la empresa, ¿no? O sea, la red Ethernet. Sí, esto abre muchas posibilidades si es que CNC cuenta con una tarjeta de red, ya que se puede eh, conectar uno remotamente incluso, no solamente localmente a través de cable o de Wi-Fi, sino también a través de conexiones remotas, a través de Internet, ¿no? Sí, utilizando de repente algún equipo industrial, algún router, alguna VPN. O sea, hay soluciones interesantes que se puedan hacer con esto, ¿no? Y también, bueno, en el caso de la conexión con ordenador, también puede requerirse un disco duro u otro sistema parecido para guardar datos de comunicación y los drivers de la red, ¿no? Entonces, en el caso que se vaya a trabajar por red, claro, manejar los drivers es importante porque si no, el hardware físico no funciona, ¿no? Y eso, ojo, este tema de los drivers de red es muy diferente a los drivers de los motores, ¿sabes? Es algo totalmente diferente. Porque los drives de los motores son accionamientos eléctricos, ¿no? Esto es una cosa electrónica. Bueno, en cuanto a la parte de la realimentación de la posición, tenemos estas reglas ópticas, ¿sí? Para poder conocer la posición de los ejes en cada momento, según los desplazamientos, la información se manda a la CPU y esto se va a contrastar con la posición real, ¿sí? Para saber si realmente se logró el desplazamiento, ¿no? El mouse va a trabajar igual que una PC normal, ¿sí? Solo existen los controles modernos muy potentes y que tengan la capacidad de realizar de repente algún dibujo técnico en la misma pantalla del CNC, ¿no? O que de repente tenga incorporado un sistema de CAM a pie de máquina, ¿no? Para hacer alguna modificación, alguna cuestión. Bueno, antiguamente se utilizaban tarjetas perforadas, ¿sí? Algo que tenía que hacerse para leer el programa, para la ejecución. Posteriormente esto cambió a cintas magnéticas, ¿sí? Que podían estar en una unidad portátil que había que conectarla acá y si querías utilizar el CNC. Y luego se utilizó esta idea para las unidades de disquetes, que imagino que sí hemos llegado a ver todos, ¿no? Los disquetes, los famosos cuadraditos negros, ¿no? Que solamente te permitían almacenar, si mal no recuerdo, 3.14 megabytes. O sea, nada, prácticamente nada. Em, bueno, hoy en día ya se trabajan diferentes mecanismos. Si estamos hablando de un DNC, pues la conexión con el ordenador, o podría ser un disco duro del propio control, que son, bueno, es la práctica más frecuente hoy en día, o una conexión con un intranet, ¿no? Es lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, si fuera la conexión RC232 con la PC, pues se utiliza la PC como fuente de almacenamiento, se aprovecha su disco, sus unidades de disquete, y se podría realizar de esta forma, ¿sí? Para poder tener este periférico, que no sería no solamente periférico de entrada, sino de entrada-salida, ¿no? Para poder no solamente ser controlado, sino también monitoreado, ¿no? Y también podría venir el control con este disco duro interno,
sí, lo que le da cierta autonomía en cuanto a la parte del almacenamiento de los programas, de las máquinas, de las piezas que vas a maquinar. Entonces, que también podría ser bastante útil, bastante práctico. Y en el caso de la conexión con la Internet, pues permite que tengas un control total del CNC incluso desde una oficina remota o alejada, ¿no? Como la oficina técnica, sí, que pueda tener capacidades de acceso. En esto normalmente lo gestionaría la persona encargada del área de TI, ¿sí? E incluso por ahí, no necesariamente el mismo CNC tendría que tener una conexión de red, podría ser una PC anexada a él, o incluso de repente podría hacerse utilizarse alguna pasarela de comunicación para hacer la conversión del Ethernet a un serial, ¿no? Para poder enlazarse con el equipo. Dispositivos que actualmente sí existen y funcionan muy bien, ¿no? En cuanto a los periféricos de salida, estos dispositivos, bueno, van a permitir que recibir información del CNC, que es importante para el monitoreo principalmente del sistema, ¿no? Estamos hablando del monitor, igual de la comunicación serial, la comunicación de la intranet y también el movimiento de los ejes a través de los drivers y elementos móviles de la máquina, ¿no? Bueno, en cuanto al monitor, este dispositivo se va a encargar de informarnos de todos los sucesos que están ocurriendo en la máquina, ¿no? Sí, todos los procesos de comunicación, el tema del código, ¿no? Cómo se está ejecutando, vamos a saber qué información se va a ir tecleando, ¿sí? Vamos a controlar las comunicaciones, podemos enterarnos de cómo están todos los sistemas de la máquina, como el refrigerante, el osillo, el motor, a qué velocidad está, etcétera, ¿no? También podemos conocer las diferentes condiciones tecnológicas que se están utilizando para el maquinado, como los RPMs del motor, la velocidad de corte, la velocidad de avance, ¿sí? De la herramienta. Esto lo vamos a detallar un poco más adelante. Y también la simulación de mecanizado por pantalla, sí, que si queremos conocer cómo se va a realizar el maquinado, si es que está todo bien, si no tenemos colisiones, ¿no? Y finalmente algún posible error que pueda ocurrir en el sistema, ¿no? Alguna alarma, de repente si se te malogró un sensor, sí, o tienes alguna realimentación que te está arrojando un dato extraño, de repente fuera de rango, que podría significar que el sensor se malogró o que el cable se rompió. Entonces te vas a enterar, ¿no? Por medio de la pantalla, ¿no? Claro, entenderán que también, igual como cualquier dispositivo, la pantalla pues está encendida todo el día, ¿no? Básicamente, si es que no apagas el sistema, en cierto momento se va a malograr y podrías tener todo funcionando correctamente, todas tus teclitas, tus botones, todo, pero si la pantalla no te funciona, entonces va a ser muy difícil que quieras hacer algo, ¿no? Y sería totalmente esperable que si se te malogra la pantalla y vas donde el fabricante y le pides un repuesto de la pantalla, te va a querer vender el teclado, o sea, todo el monitor, digamos, ¿no? No solamente la parte gráfica. Y eso si es que logras encontrar un fabricante que, bueno, coincidentemente tenga su sistema vigente, ¿no? Porque si se te malogra una CNC de hace, no sé, pues 30 años, 20 años, posiblemente ya hayan salido nuevos modelos del fabricante y te va a decir, no, o sea, es que ya está obsoleto, está descontinuado, lo que tienes tú, me tienes que comprar toda la máquina. Y bueno, eso es lo que podría pasar, ¿no? Si es que no se le hizo un mantenimiento adecuado, si no se cuidó la máquina, si es que no se tomaron todas las consideraciones para preservar la vida útil, si no se le alimentó con energía limpia, si no se previnieron problemas de ruido eléctrico en la red y demás, ¿no? O sea, todas estas cosas pueden jugar en contra de la vida útil del CNC y pues al final te quedas pues con todo un armatoste que no te sirve, ¿no? Entonces puede ser así un poco complicado, ¿no? Entonces a veces podría convenir tener algunos repuestos críticos de todos los temas electrónicos, ¿no? Y sobre todo comprarlos cuando la máquina está, no, cuando no entra en proceso de descontinuación, ¿no? Porque claro, hoy en día prácticamente todo entra en descontinuación. Podríamos decir que de repente en promedio entre 15 a 20 años, quizás ya siendo muy optimistas, que te va a durar un dispositivo, o sea, que te van a dar soporte, ¿no? Sí, pero bueno, hoy en día, pues esto podría ser menos, incluso considerando que ya cada vez los equipos no son, bueno, son, mejor dicho, más descartables que antes, ¿no? Y respecto al RC232, sucede que hoy en día ya las computadoras no tienen este puerto, ¿no? Entonces, seguramente habrán visto en internet o de repente algún curioso, alguien que trabaje con electrónica, pues
habrán visto algunos adaptadores como estos que voy a mostrar en pantalla, ¿no? Que permite que todavía puedas trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hay este tipo de dispositivos que podrías conectar por USB a tu compu y te da, bueno, abre un puerto COM en tu computadora y puedes conectarte por serial a algún dispositivo que tenga este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, no son muy costosos y son bastante útiles, la verdad, bueno, en el caso que tienes que comunicarte con un equipo que maneje esto, ¿no? Entonces, podríamos enlazar la computadora a través de estos cables a un dispositivo serial y maniobrarlo, ¿no? Sí, cualquiera que sea, ¿no? Y bueno, el tema es que aquí también hay que acompañar esa solución con un cable de conexiones, que es un cable, normalmente se le dice un cable crossover, ¿sí? Pero no siempre lo es, no siempre es un cable crossover. En este caso, mm, bueno, aquí creo que no se ve. Bueno, en el dibujo se ve por el tema de los números, ¿no? Que lo que, claro, para un lado del dispositivo es el pin 2, para otro lado, y es el transmisor, porque TX con telecomunicaciones es transmisión. Lo que es transmisión en un lado es recepción en el otro lado, y lo que es recepción en un lado es transmisión para el otro, ¿no? O sea, a eso le llaman cable crossover, ¿no? Cable cruzado. Y bueno, el GND, que en este caso sería el pin 5, ¿no? Y bueno, tener cuidado también que estos conectores, estos cables, tienen también sus versiones macho y hembra, dependiendo de los dispositivos, ¿no? Que es lo que quieras hacer. Como habrán visto acá en esta imagen, el adaptador te da la conexión macho. Y esto tú le colocarías un cable hembra que se vaya a conectar con el otro dispositivo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener en consideración eso, ¿no? Lo bueno es que este conector tiene internamente ahí en el mismo conector, en el mismo chasis, mejor dicho, unos numeritos. Entonces tú puedes ver ahí el tipo de pinado, ¿no? O también te puedes apoyar con ese tipo de diagramas, ¿no? Para que se haga correctamente el enlace. Y bueno, poder así operar la máquina, ¿no? Claro, o sea, no solamente es tener el cable, sino también la herramienta de software, ¿no? Una herramienta de software compatible con aquello con lo que te quieres comunicar, ¿no? Bueno, como decíamos, la comunicación a través de intranet permite que te puedas comunicar con PCs de la red, y esto puede ser tanto para monitoreo, que sería utilizar esto como periférico de salida, o para control, ¿no? Entonces, ahí las arquitecturas pues son infinitas, ya dependerá de cómo está la red de la empresa y ver de qué forma se estructura y se segmenta esto para que la comunicación fluya de la forma más limpia posible, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, lo recordarán, las cabinas de internet, sí, que bueno, hoy en día ya prácticamente no están, si es que ya no están en ningún lado. Tenían, bueno, la persona que gestionaba, administraba la cabina, pues estaba en su escritorio con su computadora y tenía normalmente arriba un switch, ¿no? Que era un concentrador de cables de red, y tenía tantos puertos conectados como computadoras en la cabina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que un switch, digamos, de los básicos, simplemente actúa como un distribuidor y las señales van y vienen por todo lado y toda la red, vamos a decir que se inunda de alguna forma, ¿no? Pero ya cuando trabajas una red de forma un poco más profesional, en un contexto un poco más serio, donde haya que cuidar la forma como es que se gestionan estos datos, pues ahí sí vale la pena trabajar con switches o computadores administrables para generar las diferentes, bueno, utilizar las diferentes herramientas para que esta información fluya solamente hacia donde debe ir y no inundar innecesariamente la red, ¿no? Con información que de repente para algunos no es relevante, ¿no? Bueno, todo eso se hace con la ayuda del personal de TI, que, bueno, están un poco más empapados con esto, ¿no? Bien, ahora respecto al control de ejes y accesorios de la máquina, una vez que se procesa toda la información, el dispositivo transmite información a los diferentes elementos de la máquina, ¿no? Para que la ejecución se dé. Esto ocurre a través de un dispositivo, por ejemplo, como un PLC o un autómata, ¿no? ¿Sí? Que es un módulo programable en sistemas de automatismos. Y bueno, esto lo hemos revisado, digamos, de pasadita en el curso de mecatrónica. Sí, hemos programado un PLC de laboratorio. Sí, y a pesar de que nosotros en cursos CNC no vayamos a trabajar con PLCs, igual se menciona porque podría aparecer en alguna máquina, ¿no? Y recordemos que trabaja con el lenguaje de programación propio,
que, bueno, la norma que se utiliza para los lenguajes de PLC en este caso es la IS 61131-3, ¿sí? IS 61131-3, que es la norma o el estándar internacional de programación de controladores locos programables, ¿no? O sea, los PLCs, donde se definen 5 lenguajes, ¿no? O sea, el lenguaje escalera, que es el que hemos usado nosotros en el laboratorio, y 2 lenguajes gráficos más y 2 lenguajes más basados en texto, ¿no? En texto plano, similares al Pascal, al C++, ¿no? Sí. Entonces, pero nuevamente, ¿no? Así como hablamos de que el ISO o el código G podría ser implementado de una forma ligeramente diferente en cada control, igual pasa con los PLCs, ¿no? O sea, uno puede entender cómo funciona un ladder y uno podría pensar, ah, ya listo, ahora puedo programar cualquier PLC. No. O sea, porque cada uno tiene sus diferencias, sus particularidades, sus cositas ahí con las herramientas de software, de repente algún cable especial, algunas cuestiones respecto a los firmwares, alguna incompatibilidad con ciertos sistemas operativos, entonces cosas que, bueno, ya uno va sufriendo y aprendiendo a manejar a medida que se empapa de esto, ¿no? Pero bueno, así funciona esta cuestión, ¿no? Y bueno, los PLCs, para que, bueno, cuando están ya en producción, trabajan con este programa precargado, que es como les comentaba, ¿no? En el ejemplo de mi cliente, que si se borra o se altera de forma inadecuada, podría bloquear la máquina o hacer que trabaje de forma errática. Y bueno, para evitar todo esto, siempre es recomendable tener un respaldo del código, un respaldo del hardware, porque también podría hacer que algún módulo se dañe, que también es frecuente, ¿sí? Que por ahí algún modulito de salidas o de entradas se malogra. Entonces tienes que cambiar el módulo para que esto siga funcionando, ¿no? Y el problema es que cuando tú tienes, por ejemplo, una máquina que tiene un PLC muy antiguo, que ya está descontinuado y que nadie no lo quiere ni ver, ni mover, ni tocar, ni nada, porque no lo quieren malograr, se te quema un módulo de ese PLC. Y el problema es que ya no puedes encontrar repuestos porque ya el equipo está obsoleto, ¿no? Entonces, nuevamente te quedas con la máquina botada, igual, por no pensar en realizar la migración cuando había que hacerlo, ¿no? Entonces, eso también puede ocurrir, es un problema. Bueno, claro, son escenarios ya, vamos a decir, catastróficos para un ingeniero de automatización, ¿no? De hecho, para un jefe de planta, ¿no? También es terrible porque el costo que esto conlleva por tener máquina parada es infinitamente mayor de lo que te costaría contratar a alguien para que te evite este problema de antes y lo prevengas, ¿no? Pero bueno, esa forma de pensar todavía creo que no está muy extendida, así que igual trato de despertar un poco de conciencia, ¿no? Para que ustedes sepan que esto puede pasar. Ahora, respecto a los mandos del control de la máquina, esto puede permitir el gobierno manual o directo de la máquina herramienta. Sí, puede, bueno, similar a lo que ocurriría con la máquina convencional, ¿no? A través de las manivelas, interruptores, ¿no? Esto puede estar integrado en el propio teclado o insertado en alguna zona de la máquina, de forma que esté accesible, que esté claro, incluso tiene los dibujitos para que sepas de qué se trata, ¿no? Y estos mandos suelen estar priorizados a los mandos del propio control, ¿no? Es decir, em, el control va a trabajar con información que esté procesando, que esté calculando internamente y el programa que esté ejecutando, etcétera, ¿no? Pero se le da prioridad a los comandos externos porque normalmente eso ocurre cuando el operario va a hacer alguna maniobra porque de repente hay un mantenimiento o algo urgente que se debe hacer, ¿no? Entonces, por esa razón se habla de esta prioridad en cuanto a los mandos del propio control, ¿no? Bueno, estos controles pueden ser empleados de forma alternativa durante las operaciones programadas, ¿sí? Para hacer algunas modificaciones, como por ejemplo aumentar o bajar la velocidad de avance, y se suelen representar con un icono que esté inscrito, ¿no? En el botón, ¿sí? Para identificarlo mejor. También para poder realizar el desplazamiento de los ejes existe una forma manual, ¿sí? A través del control numérico, que puede ser a través de una botonera integrada en el mismo control numérico o una botonera integrada en los mandos de control o un volante electrónico, ¿no? Que son varias formas en las que se podría gobernar esto, ¿no? En el caso de una botonera integrada puede ser a través de control continuo o control por impulsos, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, si se trata de una botonera integrada, bueno, tienes una pantalla similar a esta, ¿no? Entonces tú podrías desarrollar movimiento continuo o por impulsos, ¿no? En el caso de movimiento continuo,
Se controla la velocidad a través de un potenciómetro o a través de un valor que está introducido por programación, ¿no? En el caso de movimiento por impulsos, es simplemente que cada vez que tú aprietas el botón, se desplaza la máquina a una cierta distancia, ¿no? Si esto ya está predefinido, ¿no? Y se utilizará, bueno, el que más convenga, ¿no? Y en el caso de una botonera integrada en el mando y control, pues cumple una función similar a lo mencionado previamente, pero con la diferencia de que no hay tampoco una unificación clara, ¿no? De forma que al ser este tipo de cosas, no están, al no estar normadas este tipo de cosas, pues cada fabricante puede hacer una implementación de cómo se le ocurra o como considere mejor. Y esto es un problema porque, pues, como les comentaba ayer, em, todos los fabricantes están siempre tratando de imponer su forma de trabajar, ¿sí? Entonces no se llega a un consenso, ¿no? Por eso la estandarización es tan difícil, ¿no? A pesar de eso, bueno, yo diría que cada vez más se logra en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, ahora en el caso del volante electrónico es un accesorio externo, ¿sí? La idea es poder imitar los movimientos de giro de los volantes tradicionales, pero con una mayor precisión. Sí, puede ajustar diferentes escalas, entonces podemos conseguir diferentes desplazamientos con el mismo giro, ¿sí? Y bueno, podemos colocar un volante por eje o un único volante que puede conmutar a diferentes ejes a través de algún selector, por ejemplo. Puede ser móvil, ¿sí? Pudiéndolo acercar a la posición que el operario puede ocupar, ¿no? Entonces esto facilita las maniobras, ¿no? Es como una extensión, ¿no? De los mandos, vamos a decir. Bien, y en cuanto a los tipos de máquinas CNCs, bueno, se pueden clasificar según la cantidad de ejes que estos maneje. Si fuera de dos ejes, ¿sí? Podríamos hablar dos direcciones, X y Y o X y Z. Tres ejes, X, Y, Z. Máquinas de cuatro o más ejes, que a través de, bueno, además de los tres ejes lineales, pueden tener uno o más ejes de rotación, ¿no? Y esto nos da mayor flexibilidad al momento de realizar el maquinado, ¿no? También se podrían clasificar según el número de ejes de movimiento, ¿no? Entonces, esto puede determinar la complejidad de las formas que se pueden crear. Bueno, según su función, también se pueden clasificar las máquinas CNC en las que tenemos aquí, por ejemplo. Fresadora, torno, router, las diferentes máquinas de corte, máquinas de electroerosión, una taladradora, una rectificadora. Les pongo el nombre en inglés porque en el programa simulador que vamos a usar, posiblemente alguno quizás le esté en inglés, entonces para que no se confundan, ¿no? Fresadora en inglés es mill y torno en inglés es lathe, ¿no? CNC lathe. Y bueno, el ruteador es el router CNC, ¿no? Listo. Bueno, en el caso de la fresadora, vamos a detallar un poquito cada una de estas máquinas. Bueno, la vamos a utilizar para poder crear algunas ranuras, orificios, cavidades, ¿no? Caras especiales. em, o cualquier proceso de maquinado, ¿no? De fabricación de piezas en general con fresas, ¿no? Entonces, se utiliza una herramienta de corte rotativa y la idea es que se vaya a eliminar o desbastar material de la pieza, ¿no? Entonces es una de, de las máquinas CNC de fabricación sustractiva, ¿no? Así como muchas de las que vamos a mencionar ahora, ¿no? Digamos que en general esta es la más conocida, quizás usada, pero cuando tienes que trabajar piezas que tienen una forma cilíndrica, con diferentes radios o algunos detalles por ahí por allá, el torno CS es la herramienta más conveniente, ¿no? Entonces, es una herramienta de corte donde se diferencia de la fresadora en que en la fresadora lo que gira es el husillo, o sea, la herramienta de corte puede ser un taladro, la fresa, etcétera. Y en el caso del torno, lo que gira es el cabezal lateral, que tiene su plato de garras que va a coger la pieza que vas a maquinar, y esto es lo que gira, ¿no? Y la herramienta de corte simplemente se va a desplazar, ¿sí? Bueno, en profundidad, es decir, en Z, y en radio más lejos o más hacia adentro de la circunferencia, ¿no? Que sería en X, ¿no? Entonces solamente tienes dos dimensiones, ¿no? No tienes el Y. No es necesario porque igual como la pieza está girando, al momento de maquinarla no requieres esa tercera dimensión. Entonces, bueno, este es el torno. Fíjense cómo es que estas máquinas tienen, ¿no? Todos sus accesorios, ¿no? Sus pantallas, sus balizas,
Por ejemplo, acá incluso tiene un volante, bueno, las guardas, que en este caso están abiertas, y así, ¿no? Tienen todos los diferentes elementos, ¿no? Igual el torno, ¿no? La pantalla, etcétera, ¿no? Bueno, y son equipos caros, ¿no? Por supuesto, son muy caros. Esta ya es un poco más económica, la ruteadora CNC, que es como una especie de fresadora, pero en la fresadora, cuando tú tienes una pieza y vas a maquinarla, la pieza se debe sujetar en la mesa de trabajo, ¿no? Entonces hay unas garras que tienen que coger la pieza y lo que se va a desplazar no es el lucillo principal que está arriba, sino lo que se va a desplazar es la mesa. Es decir, el lucillo lo único que va a hacer es bajar o subir en Z, pero la mesa de trabajo es la que se va a mover en X y en Y, ¿no? En el plano X y Y, que sería un plano eh, paralelo al suelo, ¿no? La diferencia con la ruteadora es que acá la pieza de en bruto va a ser un elemento fijo y el lucillo de desgaste va a ser más bien la parte móvil, ¿no? Acá sí se va a mover el lucillo, ¿no? Tiene otros usos, porque también, bueno, a pesar de que también se utiliza para hacer fabricación sustractiva, trabaja con materiales mucho más blandos, ¿no? Como la madera, el plástico, metales blandos como el aluminio y algunos compuestos, ¿no? Porque la fresadora y el torno son bueno, no exclusivamente, pero normalmente su verdadero uso está en trabajar con metales mucho más duros, no más resistentes, ¿no? Bueno, y a diferencia de la fresadora, aquí el cabezal es el que se mueve, no la mesa. Se utiliza en muebles, señalización, prototipado, carpintería, moldeado, etcétera, ¿no? Bricolaje también. En el caso de la impresora 3D, esta se diferencia de los demás porque esta es de fabricación aditiva, ¿sí? Es creo la única que es fabricación aditiva. Se van a crear objetos tridimensionales a partir de modelos digitales previamente elaborados, ¿no? Y los desarrolla por capas, ¿no? Estas capas hacen que cuando tú tengas una pieza finalizada en una impresora 3D puedas, bueno, dependiendo de la forma como haya sido parametrizada, porque esto se puede reducir un poquito, vas a ver son como unas capitas, ¿no? O sea, que se van a observar a medida que se va elaborando el diseño, ¿no? En físico. Pero bueno, eso se puede hacer un poco más fino, ajustando algunos parámetros de la impresora 3D, pero el tema es que demora mucho más. ¿Sí? Entonces ya dependerá de lo que sea más importante, ¿no? Se puede utilizar también bueno, trabaja con materiales como plástico, metales, resina, cerámica, madera, compuestos, ¿sí? Muy utilizado en prototipado. Esto se utiliza mucho en la universidad, en el Fab Lab, por ejemplo, para hacer bueno, los diferentes elementos que se fabrican ahí. De hecho, si ustedes se dan una vuelta por el piso, creo que es el piso 7 o el piso 6, no recuerdo, creo que es el 7. Ahí van a encontrar, ¿no? En la ventana del Fab Lab van a encontrar, no sé, pues robots, cositas que ellos fabrican. Y normalmente eso lo hacen con impresoras 3D, ¿no? Y se pueden hacer cosas bien interesantes, ¿no? Yo tenía un primo bueno, tengo un primo que estaba investigando este tema de impresoras 3D para aplicaciones en odontología, ¿no? Para poder imprimir prótesis dentales, por ejemplo, ¿no? Eso ya dependerá del tipo de material, ¿no? Que se puede utilizar. Yo lo último que supe de la impresión 3D es que ya se estaban imprimiendo, por ejemplo, ¿no? Los ambientalistas, los veganos estaban imprimiendo carne, ¿sí? Para no tener que estar comiendo ganado vacuno, bovino, etcétera, ¿no? Entonces me pareció curioso. Y también creo que estaban imprimiendo pescado, algo así. Salmón, creo que estaban imprimiendo salmón también. Bueno, ya pasando a la última parte de la teoría del día de hoy, vamos a ver algunas aplicaciones del CNC y he querido recopilar algunas imágenes que muestran el poder y la belleza de todo lo que se podría lograr con CNC, ¿no? Yo no sé ustedes, para mí me satisface mucho ver tanta perfección ahí en los acabados que hace estas máquinas. ¿Sí? Yo supongo que ustedes como mecánicos deberían sentirlo un poco más. Entonces aquí bueno, el fresado o el milling en inglés, ¿no? Tiene gran precisión, exactitud, ¿sí? Como hemos hablado, todos los beneficios, ¿no? La repetibilidad, la versatilidad. Se utiliza mucho para fresar superficies planas o curvas, para hacer también taladrado, roscado, contorneado, perfilados, grabados, ranurados, ¿sí? Para todo eso básicamente. Por ahí de repente algún mandrinado también, ¿sí?
y trabaja con bastantes materiales, como ya le dijimos, ¿no? No solamente metales, sino también puede ser materiales blandos, ¿no? Plástico, madera, etcétera, ¿no? Y bueno, son máquinas muy eficientes, muy flexibles también, ¿sí? Entonces ahí se puede ver un poco de lo que se puede lograr con esto, ¿no? O sea, es una precisión milimétrica, de fracciones de milímetro incluso. Bueno, en el caso del torneado o el torno, pues ahí tenemos unas formas que son axisimétricas, ¿sí? Con la simetría axial, como cilindros, conos, por ahí de repente alguna cosa media esférica. Se pueden desarrollar roscas, se fabrica con esto ejes, pernos, bujes, ¿no? Algunas otras piezas rotacionales, ¿sí? Entonces tiene también bastantes usos gracias a la repetibilidad y a la eficiencia, a la versatilidad, cosas que hemos venido hablando, ¿no? También trabaja con materiales duros, ¿no? Como el latón, el titanio, el aluminio, acero, y materiales blandos como el plástico, maderas. También tiene un acabado de gran calidad, como verán. Y también se pueden hacer muchas operaciones, ¿no? Como torneo exterior, interior, taladrado, roscado, ranurado y el tronzado, ¿no? Que es lo último que se tiene que hacer en la pieza, en un torno, ¿no? Sí, porque a diferencia del- de la fresadora, pues aquí en el torneado, perdón, sí es necesario que al final cortes la pieza, ¿no? Y eso se hace cortando la base, ¿no? Haciéndole una incisión. Así como, por ejemplo, como si quisieras, no sé, pues comer una rebanada de jamón o un pedazo de queso, vas con el cuchillo y lo cortas, ¿no? Igual, algo similar se hace también. Bueno, igual, ¿no? Tiene todos los beneficios de la utilización de los CNCs que hemos mencionado. El tema de eficiencia y demás. Bueno, el rectificado también se puede utilizar acá, trabajando con algunas ruedas abrasivas que giran y así eliminar el material de una pieza de trabajo, ¿no? Bueno, típicamente para crear superficies cilíndricas, ¿sí? O cónicas o contorneadas, ideal para producir tolerancias estrechas, geometrías intrincadas, ¿no? Igual también, ¿no? Con resultados bastante consistentes y repetibles, ¿no? Se puede trabajar aquí con metales, plásticos, cerámicos, muy utilizada en industrias como la automotriz, aeroespacial, industria de dispositivos médicos, fabricación de herramientas, troqueles, ¿sí? Para rectificar grandes lotes de piezas o producir más bien prototipos únicos, se puede trabajar con sistemas rectificadores, ¿no? En el caso es también el grinding o el esmerilado también se puede trabajar, ¿sí? Con CNCs, ¿sí? Con todos los beneficios que ya conocemos, ¿no? Esmerilado. También, bueno, las máquinas de corte, muy utilizadas en control medio computarizado también. En el caso del corte con agua, que se puede ver aquí, como les decía ayer, ¿no? Se trabaja con un chorro de agua a alta presión, pero mezclado con un abrasivo, ¿no? Para cortar una amplia variedad de materiales, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, bueno, casi cualquier material, ¿no? Metales como el acero, aluminio, titanio, piedras, cerámicas, vidrio, plásticos, materiales compuestos, madera, caucho, textiles, ¿no? Entonces se puede hacer esto, ¿no? Ahora, algo curioso es que también el sistema de corte con agua se trabaja en frío, ¿no? A diferencia de procesos de corte térmico, ¿no? Como el corte por láser, que no sé si de repente se han percatado los estudiantes de arquitectura cuando hacen sus maquetas, tienen, ¿no? Sus cartones cortados con láser, pero siempre tienen como un pequeño quemadito al costado, ¿no? Cuando no se... Bueno, cuando la máquina no está calibrada a la perfección, pues realmente eso ocurre, ¿no? Entonces, con el proceso de corte en frío se puede uno evitar zonas afectadas por el calor, se puede evitar la deformación del material, también se puede evitar la alteración de las propiedades del material, ¿no? Entonces, esto también es bastante positivo desde ese punto de vista, ¿no? También trabaja con toda la precisión del CNC, ¿sí? Son cortes limpios, suaves, con rebadas mínimas, o sí, o bordes ásperos tampoco, ¿no? ¿Sí? Y reduce la necesidad de hacer procesos secundarios para realizar acabados. Eso también es positivo, ¿no? Para la máquina de corte con agua. Bueno, mínimo desperdicio de material, ¿sí? Y bueno, es un proceso relativamente ecológico, ¿no? Ya que no produce gases tóxicos ni humos. Y esta agua que se utiliza en el proceso se puede reciclar, se puede reutilizar, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante para este tipo de sistemas, ¿no? También se pueden cortar materiales gruesos o incluso de varios centímetros de espesor, ¿no?
Y probablemente las desventajas que, bueno, sean que el corte con agua puede ser un proceso relativamente lento si lo comparamos con otros métodos de corte y puede tener un alto costo inicial, ¿no? Lo que, pues, uno de los aspectos que prima mucho, ¿no? A la hora de comprar una máquina, ¿no? Y bueno, el uso de abrasivos podría generar algunos residuos, ¿no? En algún momento me acuerdo que conversaba con unos alumnos que trabajaban en una empresa de metalmecánica y me comentaban que ellos tenían herramientas de corte, pero no trabajaban con esto, sino trabajaban con corte plasma, ¿no? Me decían que el corte plasma, bueno, generaba una serie de vapores tóxicos, ¿no? Entonces las personas que lo trabajaban, los operarios tenían que estar todo el tiempo con los EPPs y bueno, era costoso, ¿no? Y bueno, además no era muy amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso para tener en consideración, ¿no? Porque de repente valdría la pena. No solamente por el tema del medio ambiente, que es importante, sino también por el tema de que igual a la larga podría ser una inversión rentable, ¿no? Bueno, otra vez el corte por láser, muy versátil, que usa un haz de luz de alta potencia para cortar materiales de forma muy precisa. Trabaja con tolerancias muy ajustadas, ¿sí? Para aplicaciones donde se requiere detalles muy finos, cortes muy complejos también. Sí, trabaja igual, ¿no? Con gran exactitud, gran versatilidad, pues se puede trabajar muchos metales, ¿sí? Muchos materiales como acero, aluminio, inox, plásticos, madera, acrílico, textiles, papel, cartón, ¿sí? Entonces, la capacidad que tiene de cortar muchos materiales lo convierte en una herramienta muy valiosa, ¿no? Entonces, bueno, la calidad del corte es una cosa muy interesante aquí y puede hacer cortes complejos, detallados, curvas, formas irregulares, agujeros pequeños. También hace algunos diseños un poco más intrincados, ¿sí? Entonces lo hace ideal para aplicaciones de diseño, prototipado, es rápido, es eficiente, entonces puede lograr grandes volúmenes de producción con gran reducción de tiempos, ¿sí? Y bueno, el tema aquí es que el láser produce una zona afectada por el calor que es muy pequeña, entonces minimiza la información y el daño térmico del material, pero bueno, está ahí presente, ¿no? Cuando el láser no está bien calibrado y el haz es muy potente, entonces ocurre, ¿no? Que sí, efectivamente, esta zona pues es mayor, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no? En materiales sensibles al calor, adecuadamente hacer las pruebas antes de empezar a cortar, ¿no? Para saber cuál es la intensidad real necesaria para no hacerlo demasiado fuerte y que no se genere mucho esto, ¿no? Bueno, se controla a través de software y también, ¿no? Gran repetibilidad, minimiza el desperdicio de material también debido a la gran precisión que tiene, ¿sí? Entonces es muy importante en aplicaciones que requieren esta optimización de recursos, ¿no? Te puede servir para fabricar piezas metálicas, no metálicas, para cortar láminas, cortar placas, prototipado rápido. Bueno, en la industria de la publicidad también, señalización, textil, la moda, artesanía, diseño, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está el corte de plasma que mencionábamos, que es un proceso de corte térmico. Utiliza un chorro de plasma de alta temperatura para cortar materiales conductores de electricidad, ¿no? Normalmente metales, ¿sí? Bueno, lo que ocurre aquí con el plasma es que se va a generar un arco eléctrico entre un electrodo y la pieza que estás maquinando, ionizando un gas, ¿no? Y generalmente es aire comprimido, oxígeno o nitrógeno, y se crea el plasma, ¿no? Entonces el chorro de plasma va a fundir el material y el gas a alta velocidad lo expulsa, ¿no? Haciendo un corte. Se puede utilizar para cortar materiales como por ejemplo el acero al carbono, el acero inoxidable, aluminio, cobre, latón. Puede cortar materiales de diferentes espesores, ¿no? Desde láminas delgadas hasta placas bastante gruesas. Es un proceso rápido, ¿sí? En materiales sobre todo para, bueno, cuando son de espesor medio. Digamos, tiene alta productividad, alta repetibilidad, alta precisión, ¿sí? También cortes detallados de formas irregulares y también se ve afectado por este tema del SAC, ¿no? La zona afectada por el calor y podría haber, ¿no? Alguna deformación en el material en la zona de corte, ¿no? Si es que esto no es adecuadamente hecho, ¿no? Bueno, tiene unas mínimas rebabas, ¿sí? Unos cortes relativamente limpios con su rebabita siempre, pero puede haber alguna rugosidad en los bordes, ¿no? Pero bueno, nada que no se pueda solucionar después, ¿no? Bueno, quizás la consideración aquí referente al tema medioambiental, ¿no? Que el corte de plasma CNC puede generar estos humos, estos vapores tóxicos, y esto requiere que se utilice algún sistema de extracción, ¿no? Adecuado. También puede ser importante mencionar que estas máquinas producen bastante ruido, entonces eso también es un factor de riesgo, ¿no? Para los operarios de las máquinas, ¿no?
Aplicaciones de piezas metálicas, corte de láminas, placas de metal, y en la industria de la construcción, fabricación de estructuras metálicas, fabricación de maquinaria, equipos, automotriz, aeroespacial, ¿no? Bueno, acá se hace una comparativa, ¿no? Respecto al tema del corte de agua, corte de plasma, ¿sí? Bueno, el corte de agua es un sistema de erosión a alta velocidad que trabaja con el abrasivo, como dijimos, que puede ser típicamente granate, que sale a 50 kilo PSI por una boquilla cerámica, mientras que en el corte por plasma se trabaja con los gases comprimidos y la electricidad, ¿no? El gas sale a alta presión por la abertura y reacciona al entrar en contacto con el arco eléctrico, ¿no? Se utilizan normalmente gases como el nitrógeno, el oxígeno, el argón, y dependiendo del tipo de espesor de metal, ¿no? Bueno, el gas debería estar lo suficientemente caliente para poder convertirse en plasma, mientras que en el corte por agua, el corte es en frío, ¿no? Bueno, el agua corta, bueno, algunas diferencias, ¿no? El agua corta casi todos los metales existentes, ¿no? Como el acero, aluminio, cobre, también puede cortar espuma, poliestireno, caucho, textiles, papel, mientras que el plasma solo puede cortar metales conductores, ¿no? Por eso es que es más utilizado, ¿no? En la industria, fabricación de metales, ¿no? Se utiliza más para cortar aluminio, acero, cobre, aleaciones, oro, titanio, inox, por ejemplo. En cuanto al grosor del material, el agua podría cortar acero grueso o inox hasta 6 pulgadas de espesor y 18 para materiales no metálicos. Y con esta técnica se puede cortar hasta 100 pies de espesor cuando se usa para procesos como minería de carbón, ¿no? El plasma puede cortar más bien acero dulce grueso solamente hasta 6 pulgadas. Y para materiales con espesor estándar funcionan ambos bastante bien. En cuanto a la productividad y velocidad de corte, ¿no? Para una lámina metálica gruesa, el plasma corta a 200 eh, bueno, pulgadas por minuto, mientras que el agua corta a 15 pulgadas por minuto. O sea, es un poquito más lento el agua. Y respecto a la complejidad de los cortes, el agua trabaja bastante bien en cortes en ángulo, con bordes suaves o muescas si se regula la presión, por lo cual permite formas más complejas, ¿no? El plasma tiene que atravesar el metal, entonces hacer muescas no es posible, ¿no? Pero para formas simples ambos pueden funcionar bastante bien, ¿no? Ahora, durante el corte, el plasma va a provocar deformaciones, distorsiones y otras formas de estrés al material debido a la alta temperatura del proceso. El agua no tiene este problema. Entonces, bueno, un punto para el agua, ¿no? O sea, es un poco más, tiene un acabado mejor, en pocas palabras. Y bueno, respecto al tema ecológico, ya mencionamos, ¿no? El tema de el corte por agua permite la reutilización de los materiales utilizados, el plasma produce humos tóxicos y el metal fundido forma escoria, ¿no? Y respecto al consumo de energía, el plasma requiere presión para el gas y el arco eléctrico en lugar del corte, el agua solo requiere una bomba de agua a alta presión. Si el plasma consume 2 veces lo que el agua, lo que también nos hace pensar un poco en el retorno de inversión, que podría ser quizás un poco más, bueno, podría ser interesante analizar ahí la opción del agua, ¿no? Porque a pesar de que las máquinas de agua son más caras, el plasma eventualmente podría resultar más costoso, ¿no? Bueno, las tolerancias en plasma es de 0.015 pulgadas, en agua de 0.001, entonces más preciso. Respecto al acabado, en el plasma es un poco más impreciso y inexacto. Requiere esmerilado fino posteriormente para mejorar el filo en la superficie de corte. En el agua esto no ocurre, esto no es necesario. ¿Sí? Punto por el agua otra vez. Y respecto a la seguridad, en el plasma se genera mucho calor y corrientes eléctricas. El personal requiere gafas de seguridad, EPPs para la respiración también. Y con el agua no se tiene esto, no se tiene corrientes abiertas, por lo tanto es un poco más seguro. En cuanto a la esperanza de vida, el plasma, la boquilla dura unas pocas horas, mientras que en el agua la boquilla dura 100 horas y la bomba 10.000. ¿Sí? Entonces también eso importante, ¿no? Para el tema de los costos de operación. Respecto al mantenimiento, en el plasma se debe cambiar frecuentemente la boquilla y los electrodos. En el agua no hay equipos complejos, entonces el mantenimiento es bastante simple. Y lo más importante, el precio. Una cortadora plasma te podría costar entre 50 y 100 mil dólares, mientras que una cortadora de agua te puede costar entre 100 y 350.000. Ahora, el costo por hora en plasma es de 15 dólares y en agua es de 30 dólares, ¿no? Entonces el agua es un poco más caro, ¿no? Es un poco para entrar ahí en contexto, ¿no? Referente a estas dos máquinas que podría ser interesante alguna vez poder utilizar, ¿no? Bueno, ya las últimas aplicaciones, el taladrado, ¿sí? Que también se puede lograr con el CNC, ¿sí? Bueno, básicamente acá
No hay mucho más que decir, más que las aplicaciones aquí podrían ocurrir, por ejemplo, en industria automotriz, industria aeroespacial, para fabricar maquinaria, equipos industriales, para moldes, matrices, para componentes electrónicos, ¿sí? Para muebles y otros productos de madera. Por ejemplo, el taladrado se utiliza mucho en la fabricación de PCBs electrónicos, ¿no? Para las placas, para perforar los huequitos por donde tendrían que pasar los diferentes componentes, ¿no? Para, bueno, en el proceso previo a la soldadura, ¿no? Que unifica todo, ¿no? Bueno, también las aplicaciones de doblado CNC para doblar láminas de metal con alta precisión y repetibilidad, ¿no? Se pueden hacer dobladoras en B, dobladoras de aire, dobladoras de radio, de formas complejas, ¿sí? Entonces también se trabaja bastante, ¿no? Con algunos materiales como el acero al carbono, el inox, aluminio, cobre, el latón, ¿sí? Entonces, bueno, esto en cuanto a al doblado. Bueno, algunas aplicaciones, ¿no? Para, por ejemplo, gabinetes eléctricos, carcasas metálicas, para producir componentes para industria automotriz y aeroespacial también, para fabricar muebles, accesorios metálicos, para producción de componentes para la industria de construcción. Después tenemos el punzonado, ¿sí? Para poder, bueno, que utiliza una máquina controlada por computadora para perforar agujeros, ranuras o formas en láminas de metal. ¿Sí? Entonces también tenemos estas punzonadoras. Entonces podemos perforar agujeros redondos, cuadrados, rectangulares, de formas personalizadas incluso, o ranuras, muescas, formas complejas, patrones, ¿sí? Dependiendo de la complejidad, ¿no? Que puede esto trabajar. Se puede trabajar en acero al carbono, inox, aluminio, cobre, latón. ¿Sí? Y algunas aplicaciones comunes también, ¿no? Para gabinetes, carcasas y algunos dispositivos adicionales, ¿no? Bueno, en el caso de, también se puede utilizar para la fabricación de engranes, ¿sí? El maquinado de engranes. Utiliza máquinas para poder producir justamente, ¿no? Engranes de alta precisión, ¿sí? Con unas tolerancias muy pequeñas. Se pueden producir engranes cilíndricos, helicoidales, cónicos, de cremallera. Bueno, trabaja también en conjunto con dispositivos de automatización. Se puede trabajar con aceros aleados, inoxidables, hierro fundido, plásticos, el acabado es de muy alta calidad, ¿sí? Y se pueden obtener superficies muy lisas y uniformes. Y bueno, algunas aplicaciones, ¿no? Maquinaria, robótica, energía, automotriz. Ahora, también tenemos esta máquina que es la máquina de, bueno, el maquinado por descarga eléctrica o simplemente el EDM, del Electrical Discharge Machining, que es un proceso no muy convencional, utiliza descargas eléctricas para eliminar material de una pieza de trabajo, ¿sí? Bueno, se basa en el hecho de generar descargas eléctricas repetidas entre un electrodo y la pieza en bruto, que están separados por un fluido dieléctrico, ¿no? Estas descargas van a vaporizar o funden pequeñas cantidades de material de la pieza de trabajo creando una cavidad, ¿sí? El fluido dieléctrico actúa como un aislante, refrigerante y medio para eliminar los residuos del proceso. Se puede trabajar con aceros templados, carburos, ¿sí? Materiales muy duros, titanio, aleaciones de alta resistencia. Trabaja también con tolerancias muy ajustadas, acabados muy finos en la superficie. No requiere contacto físico entre el electrodo y la pieza de trabajo, entonces esto elimina las fuerzas de corte, por lo tanto se elimina la vibración. ¿Sí? También se produce el EDM, bueno, perdón, el SAC, ¿sí? La zona afectada por el calor, debido a que es un proceso térmico, ¿no? Así como el corte láser, ¿no? El corte por plasma. Sí, entonces, bueno, eso va a tenerlo en cuenta. Es un proceso relativamente lento comparado con otros, puede ser un poco costoso y solamente funciona en materiales conductores, ¿no? Entonces, típicamente se utilizaría en metal. Eh, Ahora, algo que está, me parece que es bastante interesante que se puede hacer también con CNC es el tema de la inspección. O sea, es una de las máquinas CMMs, que son las máquinas para medir, es decir, la medición por coordenadas, ¿sí? Bueno, son herramientas para hacer las mediciones de ciertas dimensiones y características geométricas, en este caso de las diferentes piezas, ¿no? O sea, objetos tridimensionales, lo hace con alta precisión. Y esta máquina utiliza los tres ejes de las coordenadas cartesianas, X, Y, Z, ¿sí? Para determinar algunos puntos en el espacio tridimensional, para medir altura, ancho, profundidad de algunos objetos, utilizando la sonda de medición, que es esa bolita rosada que se observa ahí en el dibujo, ¿no?
Entonces ese palpador va constantemente, digamos, palpando, como lo dice su nombre, la pieza, y según ese palpado o esas trayectorias que va haciendo, una computadora puede hacer una ingeniería inversa de la pieza, ¿no? O también se puede hacer control de calidad para verificar si realmente las tolerancias de la pieza se han respetado, si la geometría es la misma que estaba especificada en el diseño de ingeniería de la pieza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una herramienta más, ¿no? Del CNC. Sí se pueden medir figuras muy complejas, ¿no? Curvas, superficies, agujeros, geometría muy intrincada. Ay, perdón, se me fue. Sí, entonces, bueno, hay bastantes tipos de MMC, pues el MMC de puente, brazo horizontal, MMC portátiles, ¿sí? Y algunas aplicaciones, inspección de calidad, ¿sí? De piezas de producción, y hacer ingeniería inversa, fabricar herramientas y matrices o investigación y desarrollo, ¿no? Ahora, el caso de las impresoras 3D, también las hemos mencionado un poquito, ¿sí? Fabricación aditiva, para crear objetos tridimensionales, típicamente prototipos. De hecho, en muchos casos, para prototipado es muy conveniente usar esto porque es más fácil prototipar, perdón, con plástico, de repente un material que es un poco más barato y más rápido de hacer que quizás mandarlo a maquinar en algún metal, ¿no? Entonces, esto puede ser conveniente desde ese punto de vista, ¿no? Es relativamente rápido y, bueno, el diseño que uno pueda hacer en 3D, pues inmediatamente ya se puede mandar a imprimir, ¿no? Bueno, algunas limitaciones en cuanto a la velocidad de producción, por ejemplo, ¿no? Para grandes cantidades, eso es una limitante. Los tamaños de la impresión no dependen eminentemente del tamaño de la impresora 3D, ¿sí? Pero pese a ello, igual es una tecnología muy interesante que tiene un gran potencial para transformar la forma en que diseñamos y fabricamos objetos, ¿no? Bien, estimados. Entonces, bueno, esa es toda la teoría de esta parte, de esta presentación. Vamos a pasar ahora ahí a la parte de la actividad práctica, no sin antes mostrarles, ¿no? Las conclusiones de esta parte, ¿sí? Bueno, hemos hablado de las bondades del CNC, los componentes básicos, ¿no? El código G, la MCU, la máquina herramienta, y también el control de desplazamientos a través de los dispositivos encoders, ¿no? Esto puede ser directo o indirecto, dependiendo de cómo se logre, ¿sí? Eso ya lo mencionamos. Puede ser de posiciones absolutas o incrementales, según se considere como referencia absoluta algún punto de origen de un eje cartesiano, por ejemplo, o incremental si se considera más bien según la referencia del último punto previo. La estructura, ¿no? De la CNC. Hemos hablado de componentes mecánicos, de la estructura, hemos hablado de las transmisiones, los sistemas de desplazamiento, la parte eléctrica, ¿sí? MCU, los drivers, los motores, las fuentes, que pueden ser más de una, los tipos de control, punto a punto, paraxial, interpolar o continuo, la arquitectura, lo que hemos hablado ahora, y algunas aplicaciones, ¿no? Con eso ya estamos bastante bien. Muy bien, estimados. Entonces, bueno, un resumen, ¿no? De todo lo que hemos venido hablando el día de hoy.